Hola, Hola, Guada, ¿cómo Ah, estás? hola, chicas. Ay, cómo echamos de menos a Ah, ti y a todos. ¿Todo bien? y yo a vosotras y a todos y a los viajes. Ay, linda. Todo bien. qué bien. Bueno, Dentro de empezamos esta- con una más entrevista, hoy con Guadalupe Torres, nuestra invitada de la Feria Flamenca. Y bueno, yo para empezar quería preguntarte sobre tu vida, tus principios en el flamenco y cuáles fueron tus referencias principales. Bueno, pues yo realmente me adentro en el, bueno, no en el flamenco inicialmente, sino en una escuela, ¿no? De baile. Ya era muy chiquitita, tenía 3 años. Y bueno, para mí era como un juego, ¿no? Más que no pensaba en bailar, no sabía muy bien, pero bueno, bailaba por casa y tal, cualquier cosa. Y mi madre me apuntó a una escuela de danza donde, bueno, hacía un poquito de danza española, de, bueno, bailes tradicionales y tal, sevillanas, y de ahí luego ya pasé a otra escuela un poquito más seria, ¿no? La escuela de Esther Escudero, que ahí ya empecé un poco a ser más consciente, ¿no? De lo que suponía el baile y de lo que era. Y después ya entré en el conservatorio de danza, que ahí hice la carrera de danza española, en el conservatorio de Mariemma. Y bueno, ahí pues adquirí la mayoría de la formación, ¿no? De ballet clásico, escuela bolera, danza española. Flamenco se hacía menos, entonces yo a la vez, pues bueno, me iba, ahí ya empecé yo con el gusanillo, ¿no? De adentrarme en el flamenco, entonces ahí yo pues aparte me iba a Amor de Dios, hacía cursillos cada vez que podía, por la tarde, entre clase del conservatorio y el instituto y tal, y bueno, ahí empecé, empecé un poco a saber que realmente, o sea, amaba la danza, pero sí que quería como adentrarme en el flamenco, ¿no? Era como mi camino el que quería buscar. ¿Y tus principales maestros, cuáles fueron? Pues Aparte de Mariema, ¿no? no, bueno, el conservatorio se llama Mariemma. Mariemma yo ya no tuve el Ah, caso vale. de tenerla como maestra, pero ahí tuve muy buenos maestros en el conservatorio. De hecho, una de las personas que a mí me marcó y que me hizo darme cuenta, perdón, de este momento que sabía, ¿no? Que quería ya enfocarme más al flamenco fue Beatriz Martín, que es Ujú. una gran bailaora, grandísima. No es tan, a lo mejor, tan conocida, ¿no? Porque, bueno, sí que entró en la docencia muy joven y entonces, pues, a lo mejor su carrera de bailaora fue más corta, pero para mí fue un referente y un espejo muy importante en ese momento porque yo era muy joven y tenía 15 años, entonces con esa edad como que necesitas, ¿no? Tener esas referencias y a la vez que, bueno, muchísimos referentes de los que a lo mejor no tenía la ocasión de estudiar con ellos, pero veíamos mil vídeos, ¿no? En ese momento todavía no estaba el YouTube, Ajá. pero yo recuerdo tener todas las cintas con Manuela Carrasco, Manuela Vargas, Antonio Gades, Antonio el Bailarín, Canales. Eh, entonces realmente eran también mis maestros, ¿no? Aunque no fuesen físicamente, que luego, bueno, con algunos sí he podido tomar algún curso y tal, pero, y bueno, y con Antonio Gades tuve la suerte también en la época del ballet andaluz de poder trabajar con él en su última etapa antes de fallecer, y eso fue un regalo. Pero tengo incluso luego tus propios compañeros, ¿no? Se convierten en tus referentes cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a esa época donde pasas un poco de alumno a semiprofesional, ¿no? Adentrarte, a empezar a trabajar. Entonces ahí muchos compañeros se convierten en tus referentes y son al final con los que más compartes incluso más tiempo, ¿no? Que a lo mejor toda esa época anterior.
Entonces, es muy importante el saber sacar, ¿no? de cada maestro lo que te da, lo que puedes aprender de él, aunque sea un mínimo detalle, aunque sea incluso por un vídeo, ¿no? Hay cosas de los vídeos que nos han marcado, yo creo, en mi generación a todos, porque no había tantas herramientas, ¿no? Como hay ahora. Estábamos un poco en la fase media, ¿no? De lo anterior y esto, ¿no? Entonces ahí fue una época, bueno, muy de eso, ¿no? De aprender de cualquier detalle, de cualquier cosa, de repetirlo, no teníamos los móviles que grababas todo en clase, entonces tenías que hacer también un ejercicio mental de recordar, de estudiar mucho más. Y creo que, bueno, eso era una parte muy positiva que ahora, pues, es diferente, ¿no? ¿Y cuándo crees que ha empezado, se consolidado como profesional de flamenco? Y si tiene algún trabajo que considera que ha sido su trabajo más importante, algo así. Bueno, el primero yo creo que es el que recuerda siempre como ese cambio, ¿no? A la vida profesional, ¿no? Donde ya, aparte de pisar escenarios y tal, bueno, empiezas a ganarte la vida con eso, ¿no? A ganar tu dinero y a poder vivir de eso. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Y yo, bueno, ahí sí que tengo una época muy clara, que es la época que estuve en la compañía andaluza, ¿no? En el ballet andaluz, que salí del conservatorio y entré en la compañía, tenía 18 años. Y entonces, claro, nunca se deja de aprender, ¿no? Porque ni ahora mismo, o sea, siempre estamos en un constante aprendizaje y movimiento, pero bueno, en esa época sí que de repente todo te llega así como de golpe, ¿no? Empiezas a viajar, empiezas a pisar escenarios, teatros maravillosos, entonces pasas prácticamente del aula a esos escenarios, ¿no? Entonces esa época la recuerdo con muchísimo cariño, aprendiendo, quizás es la época, ¿no? Que más me ha marcado en el aprendizaje. Al igual, ¿no? Con todos los compañeros, con la gente que iba, ¿no? A coreografiar, pues como Antonio Gades. Entonces, bueno, de repente era conocer y verte en situaciones muy enriquecedoras, ¿no? De un cambio muy gordo, ¿no? Luego ya estaba en muchas compañías, luego ya empieza tu vida en tus trabajos en solitario, ¿no? Pero esa época es muy importante, yo creo, ¿no? Ese cambio. Y bueno, y luego los tablaos, que es, no sé si, o sea, si hablarlo Vamos después. claro, porque es otro mundo, ¿no? Sí. Por eso es, sí. ¿Y hay algún trabajo así que tú has hecho que considera específicamente más importante o cada uno en su momento? Bueno, cada momento, como te digo, tiene su riqueza, ¿no? En ese momento fue una época muy de cambio y de un cambio a lo profesional. Luego, por ejemplo, otro cambio que para mí fue muy importante fue cuando trabajé con Marco Flores. Bueno, no, grandísimo en todos los sentidos. Y entonces ahí hicimos el espectáculo de flamencas, que no sé si lo recordáis, que éramos todas mujeres. Y entonces ese espectáculo pues tuvo una aceptación buenísima, trabajamos muchísimo en todos sitios, hicimos una familia, ¿no? Porque ahí ya se creó una familia y trabajábamos mucho y esa época, y bueno, ahí aprendí muchísimo, ¿no? También ahí Marco confió en mí para coreografiarme mi propio, ¿no? La parte que yo tenía que hacer y entonces, bueno, también fue ahí un cambio, ¿no? De empezar tú también a coreografiarte tus cosas, ¿no? Que hasta entonces a lo mejor estás más en manos, ¿no? De lo que te van montando, lo que te van diciendo o en el tablao, que es otro tipo de experimentación. Pero aquí de repente pues empecé un poco también a dar ese paso, ¿no? De coreografiar y de entender, ¿no? Ese mundo y bueno, de la mano de Marco fue maravilloso porque él es súper generoso y es un artista, bueno, que ya sabemos, todo no hace falta.
Nos gusta... ¿Está? Oh, perdón, es que este es novio. Y nos gustaría saber también tu opinión sobre los concursos, cómo han sido tus experiencias en en diferentes concursos y qué piensas sobre los certámenes, cómo han sido las oportunidades, cómo ves los certámenes en situaciones actuales, en modo general, y tu visión acerca del tema. Bueno, pues es que los concursos depende, ¿no? ¿Qué tipo de concurso? En general, bueno, los concursos personalmente no es que me gusten mucho, ¿no? Pero sí que creo que son muy necesarios, en el sentido de que un concurso te lleva, te pone en un lugar donde tienes que exponerte, donde tienes que pasar una cierta presión, donde tienes que luego también se pasa, ¿no? Cuando presentas un espectáculo, cuando te expones a una situación nueva, ¿no? Entonces creo que eso es muy positivo y que se puede aprender mucho, ¿no? Aparte de lo que supone prepararte ese concurso, ¿no? O sea, es un trabajo, pues como cuando preparas un espectáculo, al final tú tienes que preparar un baile o una coreografía y todo ese tiempo, todo ese proceso es un aprendizaje brutal. Entonces, esa parte es súper, súper positiva. Luego, por ejemplo, están también los certámenes de coreografía, ¿no? Aparte de los concursos flamencos, ¿no? Que digamos que es más, presentas un palo, ¿no? O se premia un palo en concreto o este tipo de cosas. Luego están los certámenes de coreografía, que en este caso, por ejemplo, el de Madrid es, ¿no? de danza española y flamenco. Y entonces ahí sí que a lo mejor tienes un poco más, dentro que es un concurso igualmente, pero tú presentas una pieza, ¿no? Donde tienes un poquito, o sea, presentas lo que te da la gana, ¿no? Digamos, o sea, lo que tú quieres exponer, lo que tú quieres presentar, da igual si es un palo, si es otro, entonces no está tan, a lo mejor, tan regido, ¿no? Por el tema de los palos, como es, por ejemplo, bueno, el de la Unión, ¿no? En este caso, o en Cádiz, ¿no? En La Perla o el de Córdoba, ¿no? Que también hay bloques de palos, ¿no? Entonces, por un lado muy positivo porque te obligas, ¿no? a hacer ese tipo de trabajo y se puede aprender muchísimo en ese proceso. Y luego está el otro tipo de concursos que a mí especialmente me gustan mucho porque son como muy libres, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, son concursos más enfocados al flamenco y a los palos en este caso, y el otro es de coreografía, con lo cual uno tiene es diferente. Pero creo que son muy positivos y creo que hay que hacerlos. Se pasa muy mal, pero sí, bueno, y al final, ¿no? Pues, posiblemente en un concurso nunca yo por lo menos en mi experiencia, nunca vas a bailar como tú puedes bailar en otra situación, porque hay muchos factores, ¿no? Que no te dejan, ¿no? A lo mejor estar tranquila, disfrutar, pero sí que son necesarios para que luego cuando tengas ese otro momento sepas también, no sé, tener otra seguridad. Bien, Guada, queríamos saber también un poquito para tú componer una obra tuya, una coreografía o un espectáculo, ¿cómo es tu proceso de creación? Y también si, por ejemplo, tú diriges a alguien, un compañero o alguna persona en un trabajo, cuando es una directora, una coreógrafa, ¿qué te impulsiona? ¿Lees un libro? ¿Ves una película? ¿De dónde viene, por ejemplo, este proceso? Bueno, pues puede venir de diferentes lugares, ¿no? Depende de lo que quieras contar en ese momento. A mí me ha pasado que he hecho espectáculos donde simplemente he querido bailar, ¿no? Y contar emociones, ¿no? Por mediación de simplemente números, palos, ¿no? Como el Acuérdate cuando entonces, que sí que está enfocado al cante antiguo porque a mí me gusta mucho y tal. Entonces tienes como esa idea y de ahí desarrollas, ¿no? Los palos que quieres hacer o... Luego hay momentos donde a lo mejor estás creando algo que simplemente estás exponiendo en el momento que te encuentras, ¿no? Desde los miedos
hasta la alegría, incertidumbre, soledad, no sé. Entonces ahí ya juegas con las emociones y puedes, a veces no tiene por qué haber un hilo conductor, ¿no? Puede ser simplemente contar Sí. eso. Y luego hay otra forma que es centrarte en algo, ¿no? Tener una idea muy concreta de algo que, por ejemplo, en este último, en Los colores de Magdalena, sí que era de esta forma. Y entonces ahí coges la idea, te centras, la estudias, ¿no? Empiezas ahí a investigar, a apuntar, a hacer un trabajo de mesa, ¿no? Y a escuchar, a ver cosas, ya no, a lo mejor no relacionadas con eso, pero cosas que te inspiren, ¿no? Y que, no sé, a mí me ayuda mucho escuchar siempre música. De hecho, mis creaciones suelen empezar siempre por la música, ¿no? En este caso, no sé, comparto la idea. En este caso, bueno, siempre, ya últimamente me acompaña siempre Francisco Vinuesa, que es un músico espectacular. Y él ha hecho la música de Roble, ha hecho la música de Madena. Entonces, comparto con él ideas, cosas, simplemente apuntes que se me vienen, pues mira esto, o les mando cosas. Y de ahí pues ya él me empieza a mandar música y pues sobre eso empezamos a trabajar. Yo me meto en el estudio y ya de ahí le vamos dando forma. Pero para mí sí es muy importante, me cuesta mucho más empezar sin tener algo de música, ¿no? Para mí la música es como es el conducto para comenzar, ¿no? Aunque luego a lo mejor muchas veces pasa que esa pieza a lo mejor luego ni aparece en el espectáculo, pero sí que te está ya llevando a un camino y ya de ahí parte, ¿no? Muchas ideas. ¿Y cuál es tu rutina de trabajo, por ejemplo? ¿Te metes todos los días en un estudio, te quedas ahí horas o siempre es más cuando estás con un trabajo específico que tienes que estudiar más o tienes una rutina? Pues bueno, depende el momento. Bueno, ahora vivimos un momento un poco complicado, entonces es todo diferente, ¿no? Pero mi trabajo se basa mucho también en las clases, ¿no? En la docencia, entonces dependiendo de eso, si estoy más fuera o estoy, no sé, he estado también en el Conservatorio Superior dando clases, entonces depende de eso, si aprovecho más el estudio o menos, pero sí me gusta ir, me gusta, sobre todo ahora, por ejemplo, me he dado cuenta que en esta situación, ¿no? Lo disfruto mucho más. Y a veces voy y no hago nada, ¿no? Bueno, nada, siempre se hace algo, ¿no? Pero a lo mejor voy, me estiro, hago una pequeña tablita, a veces saco algo, a veces nada. Pero ahora me he dado cuenta que es un sitio tan sagrado, ¿no? Para nosotros, que ahora que no tenemos los tablaos, que ahora que no tenemos los escenarios, ¿no? O muy poquito que hay, pues eso nos está salvando, ¿no? Esos momentos de estudio nos está salvando. A lo mejor antes no le dábamos tanta importancia y solo vas, como tienes tanto trabajo, solo vas cuando tienes que ir a hacer algo concreto, ¿no? Sí que es verdad que en los montajes, ¿no? O en los procesos creativos echas muchísimas más horas. Ahí sí que a veces me meto ahí y no, pues no sabes cuándo vas a salir o depende del día. Hay días que tú crees que ese día vas a hacer mucho y no surge nada. Y si no surge nada, a veces es mejor dejarlo y tomarte un café y no, porque muchas veces si no entramos en ¿no? en un bucle ahí un poco negativo y ya no te gusta nada y ya entonces a veces es mejor aparcarlo y decir mañana vengo con otra energía y funciona y de repente funciona y el día anterior no. Entonces, Claro. Ahora sí volvemos al tablao, que sabemos que es una super artista, una super bailadora de tablao que tiene mucha vivencia en esa forma de hacer flamenco y de bailar. Y como quería que hablase un poco de su experiencia y de cómo ve ese sitio para el desarrollo personal de cada artista, para el baile, tener una vivencia en tablaos. para mí el tablao es necesario totalmente. No sé, yo, o sea, no concibo
la vida de un bailador, una bailadora o un bailarín, bueno, no sé, depende ya en que te enfoques, ¿no? Tu carrera. Pero no concibo, al igual que también es necesario el escenario, ¿no? Y el teatro, o sea, creo que el equilibrio es muy importante. Bueno, a veces depende de las circunstancias, ¿no? De hecho, ahora los tablaos van a salir en un momento súper bueno, ¿no? Porque quizá como no había tanto trabajo ¿no? Antes había más giras y más compañías y había mucho más eso, ahora como no había tanto, pues claro, todas las figuras estaban en el tablao, ¿no? Y entonces de repente los tablaos volvieron, ¿no? Como a una época dorada maravillosa, ¿no? Que siempre ha estado, ¿no? Pero para mí el tablao es súper necesario, para mí ha sido mi mayor escuela de todas, de todo lo que os he contado. El tablao es que realmente es donde, no sé, yo es donde me di cuenta lo que suponía ser bailadora, ¿no? Y lo difícil que era. Porque cada día es un mundo, cada día es una aventura, son muchos miedos, son muchas cosas que no entiendes al principio y que luego cuando las empiezas a entender se abre un mundo, ¿no? de posibilidades y nunca se deja de aprender. Es algo que es que es constante, ¿no? No hay día que salgas del tablao sin aprender algo, sin darte cuenta de algo tuyo que a lo mejor no sabías, no conocías, o de otro compañero, del cante o de la guitarra. Entonces, es que es un mundo muy complejo, pero a la vez muy natural, es lo esencial. Para mí el tablao es como pues eso, la esencia, ¿no? De la cercanía, del momento, ¿no? De la espontaneidad, de la improvisación, de cosas que solo van a surgir en ese momento, ¿no? Que a lo mejor en un espectáculo, pues es diferente, ¿no? Está todo trabajado, está todo más elaborado, se ensaya, se tal, se lleva. Luego hay magia, por supuesto, igualmente, ¿no? Hay días también de eso. Pero la conexión que hay en el tablao, la cercanía, la conexión que tienes con tus propios compañeros, ¿no? En este caso con el cante, con la guitarra, es incomparable con otros momentos, yo creo, ¿no? Y el aprendizaje que hay ahí. O sea, eso es, cada día trabajas con gente diferente, con lo cual, bueno, yo no sé, por lo menos depende del tablao cómo funcione, ¿no? Pero se cambia por semanas, por quincenas, las programaciones, tal, entonces eso te da una capacidad, ¿no? También de tener que acoplarte, al igual que ellos a ti, tú a todos, ¿no? Y aprender unos de otros, ¿no? Y llegar, no sé, a lo mejor un guitarrista toca más rápido y tú quieres bailar más lento. Entonces ahí, ¿no? Ese aprendizaje, esa comunicación es maravillosa y se aprende muchísimo. Guarda, antes de pasar para la otra pregunta, yo quiero, por curiosidad, una pregunta como más de mi parte. Yo pido permiso a mis amigas, mis compañeras. Tú como bailadora de tablao, ¿cómo ve el público? Por ejemplo, estábamos hablando antes de cómo los españoles no tienen la frecuencia. Entonces, ¿cómo ve el público? Si tiene mucha importancia, no tiene ninguna importancia, y si la conexión con la gente que está contigo es que lo que de verdad valora. ¿Cómo es eso para ti? Bueno, pues es una parte importante, ¿no? De lo que pasa un poco en España, ¿no? Que es, bueno, a mí me da mucha tristeza, ¿no? Que mucha gente, bueno, por no decirte la mayoría de los españoles no han pisado un tablao prácticamente, ¿no? Lo ven como algo para guiris, ¿no? Esa es la frase, ¿no? Entonces eso da mucha tristeza, ¿no? Porque realmente, bueno, se pierden algo que hay que vivirlo, yo creo, ¿no? No sé, todo el mundo va al cine, todo el mundo va a no sé qué, y entonces dices, ¿por qué esto es tan lejano, ¿no? Siendo tan cercano, siendo tu música popular, ¿no? Al final es la música que identifica España, ¿no?
Y bueno, esa parte es muy triste. Yo confío que poco a poco, a lo mejor quizá con esta situación, ¿no? que nos afecta a todos tantísimo, puede ser un punto de inflexión, ¿no? Donde la gente de repente apoye eso o tenga curiosidad, ¿no? Yo creo que bueno, esa parte está en la educación, ¿no? También, ¿no? En que los niños, ¿no? En este caso, valoren el arte, valoren, pues sepan lo que es el flamenco, que no significa que te tenga que gustar o que te tengas que dedicar ni nada, pero que haya un pequeño conocimiento, que yo creo que es lo que aquí no pasa, ¿no? Que en otros países, con su música ¿no? del lugar, la tienen, ¿no? A lo mejor, no sé, ahí en Brasil, ¿no? Pasa, ¿no? Seguramente Ahora un haya poco más, pero no tanto. Pero yo creo que es un esto. movimiento, una necesidad, sí, hay que Sí, yo creo buscar. que aquí hace falta es un movimiento donde realmente el flamenco se le quite, ¿no? Esa pegatina, ¿no? Del flamenco para guiris. Entonces, eso en algún momento tiene que desaparecer. Yo creo, como muchas cosas desaparecen, ¿no? Pues porque vamos evolucionando y hay cosas que afortunadamente cambian. Pero el público que tú ves cuando estás en el tablao es, por no decirte el 99% es extranjero, ¿no? Y bueno, pues ves de todo, ¿no? Hay gente, jolín, yo por ejemplo cuando sí que ves, porque por ejemplo hay en tablaos que solo sales a hacer tu baile, ¿no? Pero hay en otros que estás también en el cuadro, ¿no? Y cuando estás dando palmas y tal, pues estás observando, ¿no? También qué pasa al alrededor y a veces, jolín, ves a gente que realmente no está entendiendo ni qué dice la letra, ni qué nada, pero se emocionan, ¿no? Y ves a gente llorando, pero llorando, de una emoción fuerte que tú dices, o sea, el flamenco impacta muchísimo. Entonces, es algo que de repente te llega así, te impacta, te quedas un poco diciendo, ¿esto qué es? ¿No? Yo creo que lo ven así, ¿no? Sobre todo las primeras veces. Y entonces esas caras se notan a veces, ¿no? De sorpresa, de emoción, de nadie se queda indiferente. Nadie, yo creo. Aunque te puede gustar más, menos, te puede gustar más un tipo de artistas o otro, eso da igual. Pero yo creo que alguien cuando ve flamenco, sobre todo por primera vez, es un flechazo directo, ¿no? A la emoción. Entonces eso... mm, Genial. Exactamente eso que quería que hablase un poco. Y bueno, ¿y cómo observa ahora el desarrollo del flamenco, tanto en panorama de España como panorama mundial? ¿Cómo ves, como mismo con la pandemia, cómo es tu visión sobre ese desarrollo ahora, en esta fase también? Bueno, ahora mismo es todo muy complicado, ¿no? Sobre todo en esta fase que estamos como que parece que estamos saliendo, pero no. Entonces, bueno, los artistas están en una situación muy complicada, ¿no? Unos más que otros, pero hay situaciones muy complejas, porque es eso, ¿no? No quiero hablar de políticos ni nada porque no me gustan, pero bueno, ¿no? La gestión, no se valora la cultura, ¿no? Igual que a lo mejor otras cosas. Entonces, en estos momentos donde eso está sufriendo tanto, es necesario, ¿no? Que también nos echen una mano porque realmente no siempre se puede por uno mismo, ¿no? Tú vas tirando, pero cómo sigues creando, cómo sigues invirtiendo, ¿no? En proyectos, en cosas, es muy difícil, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy complejo, pero que creo que también ese momento y ese caer a tocar fondo va a hacer que surjan cosas muy interesantes y muy, bueno, hechas desde otro lugar, ¿no? También creo que de todo esto tenemos mucho que aprender todos, ¿no? Como seres humanos, pero como artistas creo que hay mucho que aprender de todo esto. No nos lo podíamos imaginar nadie, ¿no? Lo que podía pasar. Entonces, creo que es momento de reinventarse,
creo que, bueno, el mundo virtual nos está sirviendo de herramienta, pero también creo que hay que tener cuidado con que eso se convierta, ¿no?, en algo... Hay cosas que vienen para quedarse, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, es una herramienta más que, mira, pues nos hace que podamos estar compartiendo, que podamos seguir tomando clases, nunca va a ser lo mismo, pero bueno, ahora mismo es una forma positiva de verlo. Pero creo que tenemos que cuidar mucho todo lo demás, ¿no? Que no se pierdan, ¿no? Que no se pierda el ir a clase. Yo creo que no, porque además, bueno, yo lo noto ahora, ¿no? Los primeros días que he dado clase y tal, la gente tiene tantísimas ganas y tanta ilusión y esa energía, ¿no? Que lo necesitamos tanto. Entonces, bueno, creo que es eso, el momento de tocar fondo, de reinventarse y de seguir. O sea, hay que seguir y hay que seguir creando y hay que seguir, pues si no tenemos el tablao, meterte al estudio y compartir con otros compañeros y seguir enriqueciéndonos, ¿no? Y bueno, ir al teatro, o sea, yo en cuanto he podido he ido al teatro a ver cosas, ¿no? Porque creo que ahora siempre tenemos que hacerlo, pero creo que ahora es muy importante que apoyemos, ¿no? Que apoyemos el ir al teatro. En cuanto abran los tablaos, pues ojalá se llene de público español, ¿no? Y se llene de toda esa gente que nunca ha ido. Y es momento de eso, ¿no? Porque no podemos dejar que esto se pierda, ¿no? No sé. Guada, quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia aquí en Brasil. Pues maravillosa, lo sabéis, ya lo Bueno, sabéis. tú has venido con la Feria Flamenca, también con el estudio Caló y Sí. otra vez más también, ¿no? Yo ¿Cuántas estuve la veces primera fueron? vez con vosotras, que fue 2016 o 2015, 2016. Entonces, para mí fue maravilloso porque, bueno, era la primera vez que iba a Brasil. Os conocí, bueno, ya nos conocíamos pero bueno, lo primero, la feira me pareció maravillosa, me sorprendió muchísimo, muchísimo cuando vi a tanta gente, todo tan bien organizado, ese compañerismo, esa energía súper bonita entre todo el mundo, la gente bailando súper bien. Entonces eso fue una sorpresa maravillosa y luego mi viaje continuó. ¿Os acordáis que yo entonces me fui a Argentina, fui a Río con Eliani. Fue un viaje maravilloso, lo recuerdo de los mejores viajes que he hecho por eso, porque fue como todo muy nuevo, ¿no? Todo estas cosas que hablamos, ¿no? Que las primeras veces siempre son diferentes, ¿no? Y son muy especiales. Y os recuerdo con muchísimo cariño y con muy buen hacer en todo lo que hacéis, con mucho cariño además, con mucha humanidad, que para mí eso es muy importante, con mucha cercanía y me lo pasé genial, es que me lo pasé muy bien. ¿Y cómo has visto el flamenco en Brasil? Así, bueno, ¿tenías alguna expectativa del nivel de la gente, de cómo? No, bueno, lo que había visto, ¿no? De cuando venís aquí y demás, pero me sorprendió para bien, por eso te digo que sabía que había nivel, pero me sorprendió muchísimo. Al igual que Argentina también. También. Sí, o sea, ahí, no sé, es que hay mucho nivel y quizás no todas las oportunidades que se deberían, ¿no?, tener allí, pero aún así hacéis porque estén, ¿no? Y porque las haya. Y hacéis eventos, y hacéis espectáculos, y hacéis proyectos, y eso es muy necesario. Luego, déjame hacer otra pregunta sobre eso. ¿Tú sentiste una comparación ya desde la otra vez que volvió? Por ejemplo, desde 2016 y ahora cuando volvió, ¿has sentido algo, una comparación, algo, un cambio positivo o negativo?
o no, no mucho? Bueno, es que depende, o sea, depende de la gente, ¿no? Con la que compartas en ese momento, porque, por ejemplo, esta última vez que fui a Sao Paulo, eh, al estudio de Carol, entonces hicimos un taller para gente profesional. Claro, entonces, sí, eso Yo fue, estudio hasta hoy, hasta hoy. Es claro. uno de mis materiales favoritos. Claro, entonces ese trabajo fue súper interesante, yo me lo pasé genial y claro, o sea, era todo el mundo, había muchísimo nivel, ¿no? Que a lo mejor cuando das cursos normales, pues bueno, hay un nivel bajo, hay un nivel medio, entonces eso fue chulísimo, lo último que hicimos ahí. Pero, pero sí veo que hay una evolución, ¿no? Al final, no sé, cuando vuelves a los sitios y además, pues eso, vas, estos sitios a lo mejor vas cada 2, 3 años, ¿no? No vas tan seguido. Y sí que se nota eh, que la gente tiene muchas ganas y tiene mucho amor a lo que hace. Entonces, para mí es que eso es el motor de todo, de cualquier cosa que hagas. Si pones amor en lo que haces, vas a evolucionar siempre. Te iba a preguntar, pero creo que ya ha hablado sobre eso de las clases online. eh, Ahora en la cuarentena ha trabajado con eso también, ¿no? Entonces, solamente para complementar un poco, ¿cómo estás tanto online como cuando pudiéramos, no sé, viajar? Está en muchos sitios del mundo con el flamenco. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué impacta tanto el flamenco en todos los sitios del mundo, en tanto las culturas, tantas culturas y pueblos diferentes, pero cómo se impacta mucho el flamenco? Sí, bueno, referente a lo de las clases, al principio igual no estaba, de hecho en algún momento antes de todo esto me lo habían planteado, hacer clases online y tal, pero no sé, me parecía algo muy frío y no sé, bueno, al final, ¿no? Es todo empezar y bueno, he intentado hacerlo lo más cercano, lo más similar a lo que sería tomar una clase presencial conmigo, con mi forma de trabajar, con mi forma de explicar, manteniendo el canto y la guitarra, que para mí es súper importante poder hacer clase con canto y guitarra y bueno, pues todo ese tipo de trabajo, ¿no? Es muy sorprendente, ¿no? Eso, ¿no? La forma en la que impacta el flamenco, ¿no? Tanto a una persona de Asia como a una de Brasil, como a una de la India, como a una de Rusia, ¿sabes? Yo muchas veces lo pienso, ¿no? ¿Qué pasará? Por eso cuando hablaba antes, ¿no? Cuando estás en el tablao y ves que el impacto es el mismo, ¿no? Bueno, uno llora, otro se ríe de alegría, otro se emociona, no sé. Pero a todo el mundo le causa algo fuerte, ¿no? Ya sea no sé, encuentran de repente por ejemplo, en Asia pasa mucho eso, yo creo, encuentran una vía, un conducto para poder expresarse, ¿no? Porque a lo mejor culturalmente tienen más barreras, ¿no? A la hora de poder expresarse, ¿no? Vosotros tenéis otra forma de vida, ¿no? Muy, no sé, muy viva, muy del calor, de la cercanía, de tal. Entonces, al final os une más, ¿no? Y encontráis también ahí, no sé, es que, no sé, si yo me pongo a pensar por qué bailo, tampoco te lo puedo explicar. Entonces yo creo que eso te llega y ya está, como al que le llega otra cosa, ¿no? Que le apasione y la gente se cruza el mundo entero por algo que le apasiona. Entonces yo creo que eso pasa, ¿no? Con el flamenco, por eso los tablaos se llenan, por eso los teatros se llenan, los festivales, ¿no? La mayoría es todo de tanta gente de diferentes partes del mundo. Solamente una cosa antes de Ana, que es eso de las clases online. Tenemos un poco también de restricción para que no,
que la gente no piense que eso es el normal para siempre. Pero te lo digo que para nosotras también es un momento muy, muy importante, especial, principalmente por aquí, podermos hacer clases contigo, con Alfonso, con Ya. Concha o con quien sea, estando desde aquí, por más que no sea lo perfecto que es Sí, no es estar lo mismo, pero presencial, pero para nosotras ha sido también una parte muy, eh, no especial, pero es algo que Inspiradora mesmo. sí, sí. y que nos ha Y ayudado a para pasar. nosotros también, porque ha sido una forma de poder seguir sintiendo, ¿no? Esa Sí, cercanía, aunque fuese diferente, pero ¿no? El poder compartir, el poder ver que se puede seguir aportando tanto nosotros a vosotros como vosotros, ¿no? A nosotros. Y creo que eso, por eso, ¿no? Esa unión ahora mismo es necesaria y bueno, pues si es de esta forma, pues es de esta forma. Así que yo ya te digo que yo creo que lo otro nunca se va a perder porque la gente, o sea, todos necesitamos el estudio y ¿no? El sudar y el salir de una clase con esa felicidad, ¿no? Con el pelo pegado. Y el Y contacto también con el maestro después de la claro, clase, escucharlo. claro, el explicar, el corregir, el compartir, o sea, eso, por más que queramos que sea de la forma más similar, es imposible, ¿no? De esta forma. Entonces, bueno, es una forma de seguir en contacto, de seguir, bueno, seguir aprendiendo. De hecho, no sé, se han dado muchos cursillos de también cosas teóricas sobre el flamenco y tal. Entonces, yo creo que también es momento de aprender otras cosas, ¿no? Ya a lo mejor no podemos hacerlo tanto físicamente, pero toda esa información que hemos ido en este tiempo acumulando, eso luego va a estar a la hora de subirse al escenario, de dar una clase o de... inconscientemente vamos a tener todo eso ahí. Y para cerrar, Guada, ¿cuáles son tus planos futuros? Tus proyectos, qué quieres hacer para los próximos meses y quizá año. Bueno, pues seguir con las clases, a ver cómo va sucediendo todo esto, retomar muchos cursos que tenía fuera, muchos viajes de proyectos fuera, ojalá eso se pueda retomar. Y bueno, pues bueno, los tablaos, ¿no? Que a ver si ojalá que será al final como el trabajo de cada día, ¿no? El que quizás el que más echamos en falta porque era, ¿no? Cada día o cada semana o coger la maleta, los trajes, pintar, ¿no? Entonces eso sí se echa mucho de menos, esa parte que ojalá pronto puedan abrir. Y bueno, pues con el último proyecto estoy ahí retomando cositas que parece que empiezan, todavía no puedo decir nada, pero parece que empiezan a salir, porque claro, ahora mismo tampoco te atreves a decir nada, porque como las cosas de repente salen, se caen, salen, se caen, entonces hay que como hacerlo todo un poquito al día a día, pero seguir, ¿no? Seguir, o sea, ensayando, creando. Ahora tengo también una creación para una chica que se presenta al certamen de coreografía. Pues bueno, cositas, proyectos así que te van, ¿no? El día a día te van motivando para cuando luego vuelva otra vez todo a arrancar, ojalá sea pronto, pues seguir, ¿no? Que no hayas estado en otro lugar, ¿no? Que hayas seguido estando presente a pesar de las circunstancias. Ay, Guada, tú sabes que eres una gran inspiración para nosotras, como todo, como mujer, como bailadora, como persona, y he hecho un cambio Gracias. grandísimo en Brasil. Tú no puedes creer qué ha sido después de tu pasaje aquí en Esas 2016. cadenas. Cadenas. Sí, cadera, peinado, traje, he hecho un cambio que éramos todas despeinadas. ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí en el Y perro? sí, en perro, y tú intentando hacer la tranza ahí en el Liani, yo no quiero, yo cállate. No, Pues ahora hay todo un así no ritual está bien.
Así no se sale, pero he hecho un cambio de verdad. Yo veo, por ejemplo, incluso a nosotras también, no solamente a la gente, alumnos, pero nosotros todos de flamenco, de dar la importancia al femenino, al baile femenino. Entonces, bueno, yo imagino hablando a mi niña o a otros chicos pequeños en futuro. Mira, Guadalupe ha sido una referencia, es una referencia de baile femenino, como es Manuela Vargas, porque eres, ¿verdad? Y he hecho un cambio muy grande, entonces siempre que puede volver aquí sería un placer igual y seremos muy felices seguir estudiando contigo, porque Sí, te eres queremos fenomenal. aquí online, te queremos Sí, yo tengo siempre. planos. Sí. Así que Siempre. Beatriz, para de llorar, ya me meto en las clases. Sí, ojalá, ojalá, chicas, seguro Y que muchas gracias por estar aquí compartiendo un poco de su vida a Sí, y podernos vosotras. estar un poco más cerca. Esperamos que todo pueda quedar volver bien lo pronto, más sí. pronto posible. Y Sí, hay estamos que aquí tener para ti siempre esperanza. que quiera. Igual, igualmente. Hay que Linda. tener esperanza y hay que sacar toda la parte positiva de estos tiempos que nos han tocado vivir tan extraños y hay que convertirlo en creatividad, en positividad, en compartir, en amar, en vivir. Y Eso entonces, es, linda. seguro que Muchísimas nos vemos muy gracias. pronto. Gracias y gracias por la labor que seguís haciendo, que sois unas valientes y unas mujeres de verdad luchadoras, valientes y mucho ánimo también para todo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Guada. Linda. Gracias. Eh, Linda.